Recuento de dónde cabe este proyecto en la visión que tenemos del país y, por supuesto, la importancia que tiene el proyecto para el futuro de nuestro país y lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer hacia adelante. Ustedes recordarán, en la época de la campaña, que nos referíamos a unas locomotoras que iban a jalonar la economía. Me preguntaban de dónde salieron esas locomotoras y yo respondía, salieron del sentido común, salieron de un análisis que hicimos en la campaña sobre los frenos al desarrollo del país, dónde están esos cuellos de botella que si los vamos solucionando, el potencial que tiene Colombia, que es inmenso, se puede realizar en una mucha mayor proporción. Y la forma para identificar esas locomotoras fue muy sencilla. ¿Dónde estamos retrasados frente a donde deberíamos estar o a donde están los países con los cuales competimos? Y ahí surgieron la vivienda, un déficit de vivienda enorme. Eso viene desde hace muchísimos años. Se recordarán ustedes al profesor Curry, que decía que en las 4 estrategias debe estar siempre la vivienda, porque es un sector que jalona enormemente la economía por la cantidad de industrias que participan en la construcción. Y ahí pusimos esa locomotora que va marchando a un ritmo muy satisfactorio, la meta la estamos cumpliendo. El proyecto de las 100.000 viviendas gratis urbanas y 100.000 viviendas rurales, porque son 200.000 gratis. La gente tiende solamente a concentrarse en la parte urbana y hay 100.000 en el campo. Y yo digo con mucha frecuencia que hay ahí también un cierto sentido de frustración, porque por cada casa que entregamos hay 3, 4, hasta 5 familias que se quedan sin casa. Y ahí estamos diseñando ya una segunda fase, aparte de la que ya está poniéndose en marcha en este momento de las 86.000 casas para los colombianos entre 1 y 2 salarios mínimos, que ha tenido una gran acogida, aparte del subsidio que estamos dando a las casas de entre 130 y 200 millones de pesos a través del llamado FRECH, que también ha tenido un gran éxito, una gran acogida, pero, y aquí está el señor presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias, tenemos una idea de hacer una segunda fase en materia de construcción que va a ser realmente revolucionario, lo estamos acabando de diseñar para darle un mayor impulso todavía al que ha tenido el tema de la vivienda y que le va a dar de manera que me parece, doctor Aníbal, porque habrá muchas más oportunidades de vivienda, no le voy a dar la chiva todavía, pero Medellín ha sido la ciudad que más se ha beneficiado de las 100.000 viviendas. ¿Por qué? Porque tiene un alcalde que se puso las pilas, hizo la tarea, ofreció el terreno a tiempo y se llevó una parte importante, casi el 10% de todas las 100.000 viviendas. Bueno, esa es la parte de la vivienda. En la parte del sector agropecuario, donde también era evidente el atraso, la falta de productividad del campo colombiano, con contadas excepciones, la caña de azúcar en el Valle del Cauca, pero esa falta de productividad y el atraso del campo, donde está concentrada la pobreza, donde está concentrada la desigualdad, pues también es uno de los temas donde hemos tratado de concentrar los esfuerzos, es el tema o uno de los temas que acordamos allá en La Habana y que ya está acordado, y ahí hacia el campo se va a dirigir una parte importantísima de nuestro presupuesto y ya comenzamos. Este año, en el presupuesto de la Nación para el año entrante hay 5 billones de pesos para el sector agropecuario. Eso es apenas una pequeña cuota inicial de lo que el campo necesita para ser productivo, realmente productivo y competitivo. Ahí está todo por hacer y por eso estamos elaborando esa
política agropecuaria que hemos llamado el pacto agrario. Le hemos pedido a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, el gobernador de Antioquia ha sido especialmente diligente en eso, de convocar a los campesinos y a los empresarios a que participen en la formulación de esa gran política agropecuaria que nos permita mirar hacia el campo con presupuesto, y un presupuesto importante, pero además con un plan, porque nosotros no hemos tenido política agropecuaria por años, décadas, siglos. Tan es así que ni siquiera teníamos un censo agropecuario. Llevamos 42 años volando sin instrumentos, por eso nos estrellábamos tanto, por eso se ha dilapidado tanto recurso en el campo, que se hubiera podido invertir mejor para aumentar la productividad y el bienestar de todos los habitantes del campo. Entonces ahí estamos avanzando, creo que en la dirección correcta. Eso no se hace de la noche a la mañana, pero creo que tenemos todos los elementos, incluyendo, repito, lo que se acordó en La Habana. Una tercera locomotora que era evidente, pues era el tema de la infraestructura, donde también estábamos muy atrasados y que era el dolor de cabeza de todos los empresarios y un freno muy evidente en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. En todos los estudios de competitividad decían la infraestructura, el estado de las carreteras, el estado de la infraestructura colombiana realmente es deplorable. Allá, si no corregimos esa situación, no vamos a poder alcanzar ninguno de los objetivos que nos hemos puesto como país, como nación. Y fue así como nos sentamos también a pensar en grande y dejar de hacer cositas financiadas con pesitos, con cosas pequeñas, sino pensar por qué no podremos los colombianos pensar en tener una infraestructura a la altura de cualquier país desarrollado. ¿Qué nos impide? ¿Por qué no somos capaces? Y comenzamos a analizar bien dónde estaban los problemas. Un problema es un problema de costumbre y de problemas fiscales permanentes que hemos tenido en este país, en donde yo lo digo porque yo fui culpable, corresponsable. Cuando hay algún tipo de problema fiscal, lo primero que sacrifican son las obras de infraestructura, porque es lo que es menos costoso políticamente. Es menos costoso dejar de construir una carretera o dejar de construir un puente o dejar de construir un puerto que quitarle plata a la educación o a la salud. Entonces ese atraso se fue acumulando de administración en administración y pues llegamos a ese punto tan delicado y contraproducente en que nos encontramos. Lo mismo sucede con la forma como se concebía la creación, la elaboración, la construcción de esa infraestructura. Nosotros tenemos la cultura, y creo que el gobernador aquí lo repite con frecuencia, del corto plazo, de hacer las cosas a la carrera y no tener visión de más largo plazo. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a no tener la cultura de la estructuración, estructurar bien los proyectos. Y por eso los proyectos se hacían a la carrera, mal estructurados, o se asignaban y después se estructuraban. Y por eso acababan costando 5, 10, 20 veces cuando se terminaban. Muchos proyectos quedaban a medio hacer. No hay nada más costoso que un proyecto que no se termina. Y por eso la situación era tan deplorable la que teníamos. Y entonces comenzamos a tratar de ordenar la casa para hacer las cosas bien, no rápido, sino bien. Y por supuesto con la mayor rapidez posible, porque las necesidades en ese sentido son evidentes y cada día había más presión. Al ministro Germán Cardona desde el principio, después el ministro Peñalosa, el tiempo que estuvo, la ministra Cecilia, y al doctor Luis Fernando Andrade, pues
le llovían toda clase de críticas, que dónde está la infraestructura, dónde está, por qué no comienza, por qué no despega esta locomotora, todo se queda en palabras, nuevamente nos prometen, no nos cumplen, y siempre dijimos, las cosas se van a hacer bien, no a la carrera, bien. Y hacerlas bien requería una buena estructuración. Inclusive hicimos una serie de reformas legales que nos permitían una mejor estructuración y mejor planeación y para una eventual mejor ejecución. La ley de alianzas público-privadas, que en cierta forma cambió la forma de concebir el desarrollo de este país, y esa ley va a tener y ya está teniendo un impacto muy importante. La transformación de la FEN en una financiera de desarrollo nacional, donde se va a concentrar una parte importante de esa cultura de la estructuración para crear un banco de proyectos. Aquí llegaban inversionistas de todos los países a decir, queremos invertir en Colombia, ¿en qué invertimos? Y a uno le tocaba mirar al cielo y decirle, pues mira, aquí hay un gran potencial y tenemos ideas sobre esto, sobre aquello, pero proyectos estructurados, un banco de proyectos, no teníamos. Y en esto de las concesiones, estas concesiones realmente, digámoslo, la verdad era un caos, la forma como teníamos concebidas esas concesiones. Yo tengo aquí una cifra, teníamos 25 concesiones que fueron renegociadas, han sido renegociadas 430 veces. ¿Por qué hay que renegociar una concesión? Pues porque quedó mal hecha. Así de sencillo. 25 concesiones que fueron renegociadas 430 veces. Y esas renegociaciones tuvieron un costo fiscal del 280% por encima de lo que inicialmente se había concebido de esas concesiones. Y esto no es un estudio del gobierno, es un estudio que hizo la OCDE, diciendo esto, mire el caos que tienen ustedes ahí. Y eso es exactamente lo que estamos corrigiendo. Las concesiones a partir de este momento van a ser concesiones bien hechas, bien estructuradas, donde no va a haber margen para ese tipo de adiciones o de renegociaciones que le salen siempre muy costoso al erario público, es decir, al bolsillo de todos nosotros. Y fue así como concebimos todo este proceso de estructuración de los proyectos, de las concesiones de cuarta generación. Nos demoramos, sí, nos demoramos 3 años, pero ya esto despegó, y despegó con las primeras licitaciones que se abrieron hace unas semanas, las próximas 2 para completar 9 por 11 billones de pesos se van a abrir la semana entrante, donde están las autopistas de la prosperidad, las que ya se abrieron y las que se van a abrir, que es un proyecto que encajó perfectamente dentro de esa visión de pensar en grande. Y también, digamos la verdad, y aquí hay que hablar con franqueza, el proyecto es un proyecto nuevo, un proyecto donde el gobierno tenía comprometido 1 billón de pesos y luego ese billón se convierte en 13 billones, eso es un proyecto nuevo, eso no es la continuación de… Si hay la idea de las autopistas, por supuesto, estaba hace mucho tiempo y yo valoro muchísimo el trabajo que se ha hecho en ese sentido, pero el proyecto se volvió viable y perdóneme y le agradezco, Lina, la oportunidad para poder cobrar, se volvió viable cuando el gobierno dijo, efectivamente, hagamos las cosas bien, y en lugar de poner 1 billón, ponemos 13 que se van a convertir en 23 billones de pesos con vigencias futuras. Eso es el compromiso del gobierno y esto se puede hacer por ese compromiso, por esa voluntad política. Cuando hay
la voluntad política se expresa en decisiones de presupuesto, y eso fue lo que el gobierno ha puesto, convencido de que esto es una obra muy benéfica para Antioquia y para el país, que ha sido además motivo de muchos celos en otras regiones. Cada vez todos los departamentos me dicen, pero ¿por qué Antioquia se lleva la parte del león de las inversiones? ¿Por qué a nosotros no? Nos toca explicar que el proyecto tiene un beneficio para el resto del país, pero por supuesto que el volumen frente a las inversiones en otras partes, pues es un volumen muy considerable. Pero no solamente eso, sino el compromiso que hemos adquirido para sacarlo adelante. Y yo aquí quiero agradecerle al doctor Federico su excelente trabajo desde el principio. Yo me congratulo cada vez más de haber podido escoger al doctor Federico como gerente de este proyecto. Se ha entendido divinamente con el doctor Andrade, a quien le han llovido fuegos y centellas, pero ya creo que puede comenzar a sacar pecho, doctor Andrade, porque todo esto que usted ha hecho con mucha paciencia y con mucho rigor, con mucho método, creo que ya comienza uno a ver exactamente para dónde vamos, que es algo bien importante. El proyecto, como aquí se ha dicho, pues no solamente de las autopistas para la prosperidad, sino todo el proyecto de 4G y todo el proyecto de infraestructura realmente van a cambiar este país. Los mapas que ustedes vieron, el antes y el después, pero cuando uno analiza las consecuencias positivas, los efectos de esta inversión en el largo plazo, se da cuenta que realmente es un salto muy importante, cualitativo en nuestro desarrollo y permanente, que eso es lo que hay que subrayar. Tener un país con infraestructura o sin infraestructura son dos países diferentes. Y aquí lo que hemos concebido es que este proyecto de concesiones de 4G es un componente de esas inversiones en infraestructura que estamos haciendo. Esto encaja perfectamente, por ejemplo, con la recuperación del río Magdalena. Yo veía ahí el túnel del Toyo y me decía Lina que hace un par de días salió el colombiano, hace 50 años, estaban diciendo, ahora sí, por fin vamos a construir el túnel del Toyo, hace 50 años. Bueno, ahora sí. Y lo del río Magdalena, desde la época del libertador Simón Bolívar, él decía, por favor, no vayan a desperdiciar esa gran arteria que tiene Colombia que se llama el río Magdalena. Pues hace 15 días, menos de 15 días, mañana hace 15 días estuvimos en Barranca Bermeja dándole la largada a ese proyecto que también se ha demorado porque lo hemos querido hacer bien. Vamos a recuperar el río en su totalidad, una primera fase entre Barranca Bermeja y Barranquilla, son 658 kilómetros, y la segunda fase, que también se va a licitar, ya se abrieron las licitaciones, hay 3 proponentes, es entre Puerto Salgar y Barranca, lo que quiere decir que vamos a recuperar los 950 kilómetros navegables todo el año, con un mínimo calado de 7 pies, y eso modifica sustancialmente el transporte en el país, y estamos alimentando el río. Ya hay inversiones muy cuantiosas en puertos, en diferentes poblaciones. En Gamarra hay 2 puertos, en Barranca están haciendo un puerto con una inversión de cerca de 300 a 400 millones de dólares, una firma suiza, y el impacto en el precio del transporte en Colombia pues, va a ser enorme. Solamente transportar de Barranca a Barranquilla por tractomula un barril de petróleo vale 4 o 5 veces lo que vale por barcaza. O para ponerles un ejemplo, una de las barcazas que se están comprando y se están construyendo
con sus remolcadores, tiene la capacidad para transportar lo mismo que 5 kilómetros seguidos de tractomulas. Hagan la comparación, 5 kilómetros seguidos de tractomulas es lo que puede transportar una sola de las barcazas que va a transitar en el río. De esa magnitud es el impacto que va a tener en el transporte del país. Por supuesto, Antioquia ahí también se beneficia enormemente, pues porque tendrá otra forma de salir al Caribe, de salir a los mercados internacionales, Antioquia y el resto del país. Lo que estamos haciendo con los ferrocarriles, que también era una de las grandes añoranzas de los colombianos. Vamos a recuperar los ferrocarriles, que por fin vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, y nada que se recuperaban, todo lo contrario, se deterioraban cada vez más. Eso también está contemplado en el programa, ya está en marcha y ya están unas empresas muy importantes interesadas en participar en la recuperación de nuestros ferrocarriles. O sea que ese concepto de transporte multimodal efectivamente se va a hacer realidad, y al hacerlo realidad, el impacto en la economía es un impacto permanente y muy importante en su competitividad, en su crecimiento. Ahí se mencionó la cifra de lo que solamente la inversión en 4G va a tener en crecimiento. Se calcula que es alrededor de 1,5% del PIB en forma permanente. Y si a eso se le agrega, porque aquí viene también la segunda y tercera fase de estos planes, por ejemplo, las vías terciarias. Estamos invirtiendo en este momento 2,5 billones de pesos en vías terciarias, 23.500 kilómetros de vías terciarias. 23.500 kilómetros es ir de Riohacha a Leticia 14 veces. Eso es lo que estamos haciendo hoy, pero necesitamos muchísimo más y tenemos que hacerlo en una forma ordenada. Aquí en Antioquia ya estamos en este momento invirtiendo cerca de 200.000 millones, beneficia a cerca de 110 municipios, pero todos los alcaldes nos dicen necesitamos más, y es cierto, el país necesita mucho más, porque estas vías, estas grandes vías, yo las comparo como las grandes arterias que tenemos todos, pero necesitamos las venas para alimentar esas arterias. Y si queremos una revolución, por ejemplo, en el campo colombiano, tenemos que darle mucha importancia a las vías en el campo para poder sacar los productos con mucha más eficiencia. Entonces ahí esa segunda fase tiene que hacerse con mucho más rigor y con un criterio de dónde esas inversiones se deben hacer y dónde se deben priorizar. Hasta ahora, yo lo confieso, esas inversiones se hacen un poco a solicitud de los alcaldes. Mire, de pronto esta vía o de pronto esta otra, pero no tienen un sentido de planeación estratégica a largo plazo. Creo que nos toca dar ese paso para que en adelante vías como las vías terciarias las hagamos con un criterio mucho más de largo plazo y buscando unos objetivos concretos, porque así es como se construye realmente una infraestructura más eficiente. En materia de puertos, estamos haciendo inversiones importantes, y aeropuertos lo mismo, 31 aeropuertos que estamos interviniendo. Ustedes han visto una obra que también es nueva, porque esa obra no era viable como venía la obra del aeropuerto del Dorado, que es un aeropuerto hoy en día el más moderno de América Latina, a mucho honor, y creo que tenemos que seguir haciendo lo mismo en otros aeropuertos, y como digo, estamos interviniendo en 31 aeropuertos en este momento y tenemos que hacer más hacia el futuro. De manera que
a mí me complace muchísimo poder venir aquí a decir, bueno, esto ya es una realidad, agradecerle a todos los que han venido participando en este proyecto. Es un trabajo en equipo, un trabajo mancomunado. Como decía la ministra, más de 700 personas han venido trabajando en este proyecto, específicamente en el proyecto de las autopistas para la prosperidad. Pues esto va a ser algo que va a cambiar la historia de Antioquia y la historia del país. Y tenemos que seguir, porque el país necesita todavía más infraestructura y tenemos que seguir pensando en que de aquí se desprenden otras necesidades que nos van a obligar a hacer las cosas con criterio de largo plazo y hacerlas bien, como creo yo, con toda franqueza, que las estamos haciendo en este momento. Nos demoramos, sí, nos demoramos deliberadamente, sí, inclusive lo anunciamos. ¿Cuánto estamos, doctor Andrade, desfasados con lo que anunciamos desde el puro comienzo? Muy pocas veces, si acaso 2 o 3 meses. Y les dijimos, tengan paciencia porque esto no se va a hacer de la noche a la mañana si lo queremos hacer bien. Pero lo estamos haciendo bien y va a quedar muy bien hecho. Y eso es lo que nos va a permitir seguir mostrando resultados en otros frentes, que Colombia sea hoy el país que más empleo está generando en América Latina. Eso es una cosa muy importante, tenemos que continuar eso. La pobreza, lo mismo. Ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que mantener y alimentar. De manera que muchas gracias a todos los que hicieron esto posible. Gracias, Lina, por esta invitación y aquí seguiremos explicando, porque en la medida que expliquemos por qué hacemos esto, el cómo lo estamos haciendo, la gente lo va a entender mejor y lo va a apreciar más. Y qué bueno que Antioquia sea la gran beneficiaria de esta inversión, pero también el resto del país. Y ahora lo que necesitamos es que esa ejecución se haga rápidamente, cuente con el CONFIS que se requiere antes de diciembre. Ya he hablado con el ministro, eso se va a hacer. Nos interesa muchísimo que no se retrase. Las empresas que están interesadas en la construcción son las mejores empresas del mundo entero. Este proyecto, como se ha dicho, no es solamente el proyecto más importante de América Latina, sino muchas publicaciones dicen que es el proyecto más importante del mundo. Todo el conjunto de las 4G que están previstas unas inversiones que son superiores en este momento, no a los 47, a los 50 billones de pesos. Y eso es ya hablar en números grandes, en palabras mayores, pero es que Colombia está para eso. Por eso estamos en este momento ingresando a la OCDE como un país que quiere competir no con países vecinos o países pequeños, con los mejores. Y así como ayer le pudimos ganar a Bélgica 2-0, pues podemos seguir metiendo goles y ser cabeza de serie en muchos frentes. Muchas gracias.